Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi capítulo de anécdotas TDI. Te voy a explicar y te voy a comentar situaciones de casos que he tenido con estudiantes en estos 9 años de experiencia. Digamos que una de las situaciones que se le estaba dificultando en cuanto al ambiente escolar a Sergio es que tenía dificultades al seguir las instrucciones de la figura de autoridad o de su profesora. Sergio es un chico en ese momento él tenía unos aproximadamente 18 años cronológicos con un diagnóstico de síndrome de Down. La instructora, la profesora se acercó a mí, entonces me di cuenta que al comunicarse, ella le daba varias indicaciones al mismo tiempo, le daba varias instrucciones y él las olvidaba. Entonces, una de las cosas que trabajé con la profesora es decirle que el comando directo tenía que darlo simple y que cuando terminara la instrucción, entonces ya terminó la instrucción, ya se dio cuenta que Sergio realizó la instrucción que le estaban solicitando y entonces ahí se le podía dar la siguiente instrucción. Esto ayudó a mejorar muchísimo la relación que tenían entre ellos porque para Sergio era frustrante que siempre le estuvieran diciendo que estaba haciendo malas cosas o que no estaba haciendo caso, sentirse como incómodo porque todo su esfuerzo no se veía o no lo veía la profesora. Entonces para él era muy frustrante. Entonces trabajé con la profesora de esta manera, diciéndole pues cómo debía comunicarse y cómo debía solicitarle las instrucciones o lo que debía hacer a Sergio. Y esto ayudó muchísimo también para que Sergio disminuyera sus niveles de estrés con respecto a la interacción que tenía con la profesora. Porque a veces olvidamos que cuando nos comunicamos con personas en condición de discapacidad intelectual, a veces se puede dar una, dos, tres, cuatro, cinco instrucciones para que las haga, pero se le dan las cinco instrucciones de una vez y la persona en condición de discapacidad intelectual, en este caso Sergio, no retenía la información en su memoria. Entonces, cuando finalizaba la primera instrucción, o había olvidado cuál era la siguiente y pues también habían conflictos con respecto a, pero ¿por qué no me escuchas? Si yo te dije y te dije claramente que era lo que necesitaba que hicieras, en fin, entonces, pues Sergio era un estudiante o es un estudiante que seguía muy bien las instrucciones de todos los otros profesores, los terapeutas, y con Sergio se trabajaron varias estrategias en las cuales traté de utilizar juegos, cambio de roles con juegos, donde se trabajó también juego de mesa para poder observar si Sergio efectivamente tenía baja tolerancia a la frustración con respecto a el seguimiento de instrucciones. Sin embargo, noté en ese juego que Sergio estaba muy contento de realizar esa actividad, le fue muy bien, toleraba que sus compañeros jugaran, toleraba que tenía tal vez en algún momento que retroceder en el juego y no tenía ningún inconveniente. También en el juego de roles, explicarle a Sergio a través de este juego que también era difícil para la profesora poder comunicarse con él cuando lo quería hacer de la mejor manera y no lo lograba. Entonces, que también entendiera que no todas las personas tienen como el conocimiento de cómo dar las instrucciones o las indicaciones que deben hacer otros, sobre todo con las personas en condición de discapacidad intelectual. En este caso, Sergio tenía una discapacidad intelectual moderada. También, pues funcionó muchísimo el enseñarle a Sergio sobre las consecuencias que podía existir si hacía o no hacía las indicaciones. Entonces, Sergio se encontraba haciendo alguna actividad en clase, no seguía la indicación o la instrucción de la profesora y eso de no seguir esa indicación y esa instrucción generaba una consecuencia. La consecuencia era o no pudiste terminar de hacer la actividad o te atrasaste y al atrasarte entonces
tienes que tener un refuerzo mayor en un tiempo donde puedes estar descansando porque no estuviste poniendo cuidado. Entonces, eso también es muy importante, enseñar las consecuencias de los comportamientos y del no seguimiento de las indicaciones por parte de Sergio hacia la instructora. En el programa que yo diseñé de inteligencia emocional, estaba trabajando con María. María es una estudiante, en ese tiempo tenía unos 17, 18 años aproximadamente, cronológicos, y María tenía un diagnóstico de síndrome de Down. La dificultad que estaba presentando María era que no sabía cómo expresar su molestia con algunos compañeros por algunas situaciones en específico. Entonces, al tener dificultades en cuanto a su comunicación verbal, porque María no hablaba, entonces eso generaba unas barreras de comunicación con sus otros compañeros, la frustraba, entonces se aislaba, María se aislaba, María no quería tener interacción con ningún otro compañero, María se molestaba y empujaba las puertas o empujaba a algún compañero, porque no tenía como las herramientas para saber cómo decir que se encontraba molesta y que por favor no le dijeran nada porque era mucho más compleja la situación y se ponía mucho más irritable y más molesta. Entonces, como María no se comunicaba verbalmente, entonces pues también hay que tener en cuenta que esto también dificulta muchísimo la comprensión de María con respecto a lo que los demás le podían decir a ella, porque el lenguaje es un procesamiento de información complejo en nuestro cerebro, muy difícil, es muy complejo. Y entonces, cuando una persona no desarrolla completamente el lenguaje o cuando tiene dificultades al hablar o se comunica a través de sonidos, entonces esta comunicación puede verse mucho más afectada. Entonces, es importante y también pues se le dijo a algunos compañeros de su grupo que cuando vieran a María enojada, por favor, la dejaran tranquila y no se acercaran a ella. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ponernos de mal genio y a enojarnos por alguna situación, pero para ella estaba no solamente enojada, sino frustrada, porque quería decirle a sus compañeros que por favor la dejaran tranquila, pero los compañeros, al ella no tener ese lenguaje verbal, pues los compañeros no la entendían. Entonces, ya al aclarar esto y hablar con María y preguntarle y decirle, cuando estás enojada, ¿quieres estar tranquila y sola? Y me decía que sí, que ella no quería que nadie ni la tocara ni se le acercara. Y es totalmente entendible. Con María se trabajó la identificación de emociones básicas. Cuando hablo de emociones básicas, hablo de alegría, tristeza, miedo y enojo. En ella se profundizó más la alegría y la tristeza, por lo menos en ese año que trabajé con ella. Entonces, se trabajó la alegría y la tristeza, se profundizó en estos dos temas y el siguiente año se trabajó también lo que es el enojo y lo que es el miedo. ¿Por qué lo hice con este orden? Lo hice con este orden porque efectivamente me di cuenta que al dialogar con sus compañeros y con todas las personas y todos los compañeros de su grupo, noté que María ya podía tener una mejor interacción con los demás al darle ese espacio de no me molestes, al darle ese espacio de no te acerques cuando estoy molesta, y eso le ayudó muchísimo a ella. Entonces, después de que ya se le enseñaron las emociones de alegría y las emociones de tristeza, entonces se le enseñó la emoción del enojo, porque pues en ella se veía muchísimo en algunas actividades, tanto en su grupo como en procesos terapéuticos con otras terapeutas, porque, y nuevamente lo digo, la dificultad que tenía al poder comunicar lo que quería sin poder hablar. Entonces, enseñarle primero a ella que utilizara sus brazos para mostrar que estaba molesta. Entonces, hacer así.
y que la profesora obviamente al verla así, con sus brazos cruzados, su cara de molestia, se pudiera hablar con ella y que la profesora le dijera, estás molesta, y ya ella podía acentuar con la cabeza, sí o no, para que fuera mucho más fácil la comunicación en ese momento, en esa situación tan difícil para ella. Cuando ya la profesora se daba cuenta, entonces le decía, entonces camina hacia tal parte del salón para que estés sola y yo no voy a dejar que ningún compañero se acerque a ti porque estás molesta y tienes derecho a estar molesta. Entonces, esto también le facilitó mucho a ella mejorar la interacción con sus compañeros, mejorar la interacción con sus figuras de autoridad, es decir, sus profesores, los terapeutas, y se sintió incluida dentro del grupo. Sintió que lo que ella percibía, que cada vez que yo llegaba, se ponía contenta porque sabía que de alguna manera me comunicaba con ella para que ella se pudiera sentir tranquila y pudiera reducir su estrés en cuanto a déjenme tranquila porque estoy enojada. Y que uno le haya podido enseñar esto a las personas que estaban alrededor en la institución y que respetaran que ella estaba enojada, pues eso también facilitó muchas cosas. También era importante que ella a través de otras acciones de los demás, ella se diera cuenta que también había personas que se enojaban y que tenían todo el derecho a estar enojados. Entonces también se trabajaron cambio de roles, se trabajaron con títeres muchísimo, se trabajaron con canciones, se trabajaron con videos infantiles mostrando cada una de las emociones para que ella lograra identificarlas no solamente en ella, sino también en los demás. Este problema de comportamiento era dirigido más hacia cómo Dayana podía sobrellevar la frustración debido a que los compañeros no hacían lo que ella quería que hiciera. Entonces eso a ella le generaba muchísima frustración. Dayana era o es una chica con síndrome de Down y que estaba dentro de un rango de su desarrollo de adolescencia. También esto explotó en un momento en el colegio donde ella tenía muy buenas relaciones con sus compañeros, se llevaba bien con sus profesores, no tenía ningún inconveniente, pero cuando empezó a tener este desarrollo de su adolescencia, de su crecimiento, de su cambio hormonal, de su cambio cognitivo, de su cambio emocional, la llevó a tener muy, muy baja tolerancia a la frustración porque no toleraba que los demás hicieran cosas que ellos querían, pero que ella no. Entonces ella quería que todos los compañeros hicieran lo que ella decía y punto. Para ella no había otras opciones. Entonces esto generó que tanto en el salón de clases como en otros espacios de la institución se observaran las dificultades de comunicación con sus compañeros y las peleas y discusiones constantes con todos los compañeros porque ellos no hacían lo que ella quería. Entonces, pues teniendo esto claro y en cuenta, también se trabajó con la docente de esta área y se le solicitó que cada vez que pudiera le repitiera a Dayana que era importante, que lo que ella quería era muy importante, pero que también era importante lo que querían los demás, que era muy válido lo que ella quisiera, pero que los demás también. Entonces, generar como espacios dentro del salón de clase para que se pudieran hacer las cosas tanto como ella quería y tanto como los compañeros querían, siguiendo obviamente las instrucciones del docente, sobre todo en actividades de recreo, del almuerzo, del tomar onces, que es donde se veía como un poco más la situación complicada. Entonces, teniendo en cuenta esto, se trabajó con ella todo lo que era tolerancia a la frustración a través de lo que ya mencioné anteriormente, también en el proceso terapéutico grupal, donde también se le incluía en algunas actividades con el propósito de enseñarle a ella cómo también el no es una respuesta y que también debe respetarse,
que el hecho que un compañero no quisiera hacer algo que ella quería que hiciera, no significaba que tenía que haber un conflicto. Entonces, todo esto se trabajó a través de videos cortos, de dibujitos, como le decimos en mi época, donde muestran este tipo de conflictos y entonces se le mostraba a ella el video, se le decía, mira, es que también es importante lo que piensa la otra persona, lo que siente la otra persona. Todas las personas dentro de un contexto son importantes, todas las personas dentro de tu grupo son importantes, tanto el profesor como tus compañeros, lo que ellos quieren también es importante y lo que tú quieres también es importante. Entonces, ¿cómo enseñarle a que el hecho de que los compañeros pusieran límites en cuanto a lo que ella quería que hicieran no estaba mal, simplemente es respetar que no todos van a hacer lo mismo que yo quiero. Y eso también es entendible y también darle a entender que podían jugar o podían hacer otras cosas teniendo en cuenta las ideas de otros compañeros. Entonces, el cambio de roles también se trabajó en este proceso, donde el cambio de roles lo que permitió es que ella se diera cuenta cómo podían verla los otros compañeros cuando se ponía en esa situación de tú tienes que hacer lo que yo quiero y punto. Y también se enseñaron técnicas de tensión y relajación del cuerpo, donde se empezó con las manos, luego con la cabeza, para que ella empezara a saber qué es estar tensa y qué es estar relajada. Entonces, todo esto se trabajó, se trabajaron también técnicas de respiración, de relajación, acompañado con música que le generara tranquilidad a ella. Y esto permitió que su relación con los compañeros fuera mejorando, donde se redujeron mucho las discusiones y donde también se le dio un espacio a ella cuando se sentía frustrada y se sentía muy enojada, que también tuviera un espacio donde ella pudiera desahogarse sin necesidad de estar gritando y discutiendo con sus compañeros o con los profesores. Los comportamientos de frustración que ella presentaba era como mover las piernas muy molesta, donde no, ella no era agresiva ni empujaba a los compañeros y se le notaba, por ejemplo, en su lenguaje no verbal y en su movimiento de brazos y de piernas la molestia, el tono de voz alto de es que tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo quiero. Ahí es donde se evidenciaba que efectivamente su tolerancia a la frustración era muy baja y que quería que los compañeros hicieran lo que ella quería. Agradezco mucho que estén aquí, que estén viendo este video, que les interese mucho mi experiencia con respecto a los temas en discapacidad intelectual, a la experiencia que tuve, por ejemplo, con estos 3 casos en específico. Y pues están muy invitados a mi canal de YouTube, a todas mis redes. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, se pueden conectar a través de mi WhatsApp, pueden escribir a través del correo electrónico. Igual en las redes aparece toda la información para que ustedes puedan comunicar conmigo. Y les agradezco muchísimo por haber participado. Bye.